Pau, 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 yi. Estamos desde el bar. Estamos desde el bar, nuestro nuevo programa. Bueno, no es nuevo y tampoco es nuestro. En realidad sí es nuestro y es nuevo, porque antes teníamos el gran Duro a Muerte con Cuchillos, que lamentablemente ha fallecido por razones de que no nos deja meterle dinero a YouTube, porque no le gusta la palabra muerte. Así que Ni cuchillos. Ni cuchillos. Y combinados es peor, entonces En fin, pero había que aplicar algo más ligerito. Más ligerito, y bueno, desde el bar creo que nadie lo va a reclamar, porque además es el bar como nuestra función favorita del fútbol actualmente, no como nuestro lugar favorito de los viernes. Efectivamente. Pero bueno, hola a todos, bienvenidos al nuevo programa. Yo soy Luis Herrera. Yo soy Martín del Palacio. Y comenzamos la primera emisión de Desde el Bar, hablando de uno de los temas del día de ayer, que fue Jürgen Damm y el trato que le está dando la directiva de Tigres. Para quien no sepa, bueno, Jürgen Damm decidió no renovar contrato y va a irse a la MLS. Y la directiva de Tigres no lo tomó nada bien, lo obligó a dar una rueda de prensa informando que se iría, y después de eso lo han enviado a la sub-20, y ayer el presidente hizo unas declaraciones muy desafortunadas, diría yo. Sí, muy desafortunadas, diciendo que se bajó del barco de Tigres, cuando en realidad lo que pasa con Jürgen Damm es algo que está totalmente previsto en el reglamento de FIFA, que es que 6 meses antes de que acabe tu contrato puedes arreglarte con otro equipo y puedes seguir con tu actual escuadra durante ese periodo. Es algo que pasa muchísimo en Europa, totalmente normal, pero el México del Pacto de Caballeros sigue vivito y coleando, y ahora Jürgen Damm está esencialmente congelado. Sí, está viviendo más o menos lo mismo que le pasó a Osvaldo Alanís hace un par de años, cuando se iba a ir de Chivas, porque ya tenía un pacto con el Getafe, que al final no se arregló por completo, pero él avisó lo mismo, que se iba al acabar contrato, que no iba a renovar, y Chivas decidió lo mismo, congelarlo, enviarlo a la sub-20, si no me equivoco. Sí. Y en ese momento lo que fue la asociación de futbolistas lo apoyó, se hizo bastante ruido, y al final a Chivas no le quedó más remedio que devolverlo al primer equipo, que a fin de cuentas fue una decisión correcta, porque estaban dejando fuera del club por anticipado a uno de sus mejores jugadores. Y con Jürgen Damm me temo que la reacción no está haciendo lo mismo, un poco porque la afición de Tigres no lo ve como un jugador indispensable, pero creo que hay que señalar que aquí no es cuestión de si es un jugador titularísimo o reserva o joven o viejo, sino simplemente es el trato que la directiva le da, ¿no? A fin de cuentas, sí, me comentaban ayer algunos fans de Tigres que bueno, que no importa, porque a fin de cuentas el tiempo de juego que no tiene ahora él se le puede dar al hijo de Filiful. Y sí, efectivamente un club es completamente libre de decidir que juegue quien sea. El técnico, en este caso el Tuca Ferretti, puede decidir, ok, me conviene más empezar a formar a un jugador más joven que va a ser importante para el equipo por más años, que darle tiempo de juego a Jürgen Damm. Pero de eso a literalmente enviarlo a la sub-20, congelarlo, reventarlo públicamente como hizo el presidente, pues sí hay un tramo bastante largo, ¿no? Sí, y el problema es que el fútbol mexicano es un fútbol lleno de impunidad. O sea, hay otros fútboles rancheros, a veces tendemos a pensar que solo en México pasan estas cosas, y no, pasan en otros fútboles también. El asunto es que en México parece ser la costumbre, y cada temporada tenemos un caso nuevo así. Sin ir más lejos, y en situaciones no exactas, pero sí similares, Roger Martínez está también congelado en América, porque no se quiso ir a la MLS, que era la oferta que tenía, él quería irse a Europa, decidió no irse, el América más o menos lo congeló. Y en México es normal, porque no existe una asociación de jugadores. Ahora existe la asociación, pero no existe un verdadero sindicato que tenga fuerza suficiente como para empujar y obligar a los directivos a comportarse como personas decentes. Y después pasa que en México hay una cosa que existe también en Europa, sobre todo con los equipos grandes, que es que la directiva siempre tiene razón. Sí. Es muy extraño, pero los aficionados siempre terminan dándole la razón a la directiva de algún modo. Sí, que eso es algo que también vemos en muchos deportes, como siempre el aficionado por alguna razón considera que al jugador hay que apoyarlo hasta el momento en que ya no será de mi equipo, y entonces todo es a favor de mi directiva, de mi club. Pasa mucho, por ejemplo, con el caso de los deportistas en Estados Unidos, con los salarios que ganan, de que la gente cree que, ¿por qué quieren ganar más dinero? Cuando en realidad los dueños ganan aún mucho más de lo que gana un deportista que tiene una carrera más corta. Y en este caso Jürgen Damm ha tomado una decisión que probablemente tiene mucho que ver eso, ¿no? Que financieramente le vendrá bien estar en Estados Unidos, que quizá para él deportivamente también es lo mejor,
y lamentablemente el público se voltea muy rápido en contra del jugador y el solo hecho de que decida probar una nueva experiencia o no renovar le hace darse la vuelta muy rápido, ¿no? No les gusta Dan. Desde hace mucho los aficionados de Tigres protestan contra Dan porque no dicen que no sabe centrar y tienen algo de razón. Pero a mí lo que siempre me duele de estas situaciones es que no hay como una visión de humanidad general, ¿no? Es solo porque es mi equipo que lo defiendo. Porque si Jürgen Damm jugara en el Monterrey, esos mismos aficionados de Tigres estarían diciendo: ese directivo de mierda, Jorge Urdiales, el peor directivo de la historia, bla 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 bla, o sea, qué horror el Monterrey. Mientras que, pero como es Tigres, no, pues entonces mi equipo está bien, Damm es malísimo, nunca ha sabido centrar. Y es una cosa muy rara. Enrique Ballester, el gran Enrique Ballester, decía que los equipos son como nuestros hermanos. Nosotros podemos putearlos todo lo que queramos, pero si alguien se mete de fuera, entonces, que no se meta con mi familia, ¿no? Y es una tontería porque, o sea, con los hermanos es otra cosa, pero en fin, con los equipos, nuestra fidelidad, y eso se ve muchísimo, por ejemplo, con los chivermanos, que es inaguantable, francamente, en este asunto, nuestra fidelidad genera una impunidad absoluta con los directivos. Ya saben que el fan en cualquier momento se va a poner a defenderlos cuando decidan hacer una cosa así. Entonces, pues lo siguen haciendo sin ningún problema. Sí, no, y así hemos tenido casos, como fue en su momento el de Alanis, en el que efectivamente el club actúa con una total impunidad que a fin de cuentas va en total detrimento del fútbol mexicano, del propio club. Es una visión muy cortoplacista. Ayer igual teníamos ese debate de que es, a ver, te privas de un activo a fin de cuentas, porque sí, por castigarlo, por hacer el berrinche de que se va y me va a dejar, estás dejándolo fuera del club en este momento, cuando no sabes si quizá en un mes o dos, por lesiones, por baja de juego, por suspensión, te va a hacer falta, y lleva 2 meses refundido en la sub-20 sin ritmo de juego, o por lo menos más competitivo, y te puede hacer falta meterlo a jugar. O sea, no sabes lo que va a pasar. Alguien me decía, no, pues en Tigres tenemos bastante banca. Sí, pero puede haber lesiones, puede haber una circunstancia en la que haga falta. Pero ni siquiera para mí es tan importante eso. O sea, sí, todo bien, sí. Pero, carajo, o sea, un poco de... O sea, es como si de pronto ustedes en su trabajo los mandan o sea, digo, sí, los futbolistas ganan un montón de dinero, ¿verdad? Pero en fin, ustedes están en su trabajo y los mandan de pronto a limpiar los baños. Sí, no, y no está bien. No es para lo que los contratan. Y a fin de cuentas, y vemos eso mismo del tema de cuánto ganan. O sea, no deja de ser un trabajo, el que además es una profesión bastante más corta que la del resto de nosotros, en la que el futbolista tiene que tener el derecho a tomar la decisión que más le convenga, y no por eso debe generar una reacción tan negativa, tanto de lado directivas que hacen berrinche porque como no le voy a sacar dinero a su partida, pues entonces lo congelo y que llegue en mal nivel a su nuevo club, como de aficionados que en este caso un poco resentidos porque quizás no rindió todo lo que esperaban que rindiera durante su paso por Tigres, deciden darle la espalda a un jugador al que se le está tratando bastante mal. Además, Dan fue campeón 1000 veces por Tigres, para empezar, y después ya no me acuerdo lo que iba a decir. Se me había ocurrido y ya se me olvidó. En fin, creo que el caso está así, ya está bastante claro y tenemos que hablar de otras cosas. Pero sí, es una situación bastante lamentable que se repite y se repetirá por los siglos de los siglos, porque así es como es. Y ojalá que en algún momento cambie y que en este momento... ya me acordé lo que iba a decir. Además, finalmente, está en reglamento. O sea, ese es el asunto. No está rompiendo ningún reglamento. Está previsto. Si él se quiere ir a la MLS, ese es su problema. Podemos estar de acuerdo o no, futbolísticamente, ¿no? O sea, a mí no me gusta no me gustó que Carlos Vela se fuera a la MLS, no me gustó que Rafa Márquez se fuera a la MLS en su momento, no me gustó que Rodolfo Pizarro se fuera a la MLS, pero bueno, ya se fueron, ya está, o sea, es reglamentario. Yo nunca pensaría en decir que ya no convocan a Pizarro a la selección mexicana por haber sido en la MLS. Si mantiene el nivel, pues que siga ahí. Claro. Es absurdo. Y esta isla en la que vive la Liga Mexicana, en la cual se quiere ignorar por completo el reglamento de FIFA, lo que se vive en otras partes del mundo. Se habla mucho de que se quiere profesionalizar la liga, de que queremos ser una liga de alto nivel, de primer mundo, pero solo se toma eso para algunos factores que convengan a interés de los dueños, como es el caso ahora, por ejemplo, de congelar el descenso, para decir, ok, tenemos que consolidar nuestras finanzas, tenemos que impedir que
que se nos pierda la inversión por caer a segunda división. Pero no, en temas de trato de jugadores, no, eso que la FIFA lo vea por su lado en Europa, aquí nos manejamos diferente y el público a su vez no quiere reaccionar de la misma manera. En fin, pasemos a un par de temas rápidos. Vamos a tener a Diego Mejía, que trabaja como evaluador de talento del Manchester City aquí en Europa, que es mexicano, está estudiando para ser director técnico. Vamos a hablar con él ahora en un ratito. Pero antes de eso, hablemos un poco de la gran mentira del fútbol europeo, la terrible mentira. Nos han estado mintiendo nos mintieron durante 44 partidos. Es una vergüenza. Pero el Liverpool finalmente está mostrando su verdadera cara. Su verdadera cara. Esa cara de las derrotas que estamos viendo. Ya lo habíamos hablado un poco, pero bueno, nos quisimos decirlo un poco más porque de los últimos 4 partidos ha perdido 3, después de pasar 44 sin perder, y esto no puede seguir así. Y además 3 en 3 torneos distintos. En la Champions League es solamente ya en problemas contra Atlético, tiene que remontar un 1-0, en el cual si recibe un gol en Anfield se complica mucho la cosa. Se quedó fuera ya de la FA Cup, ya es la segunda copa doméstica de la que queda fuera. Y seriamente en peligro la Premier. Bueno, no, la verdad es que por el coronavirus. puede suspenderse, cada vez las posibilidades son más grandes. No, lleva mucha ventaja en la Premier, pero sí, la verdad es que es interesante, ¿no? El momento de Liverpool. Le llegó el bajo de los altibajos, cuando quizás no se esperaba, aunque sí había tenido cierta suerte de ganar unos cuantos partidos también. Sí, porque justo llega en este tramo de la temporada en la que se empiezan a definir torneos. El caso, la FA Cup ya se les ha ido, que uno podría pensar, es la Copa, pero ojo, en Inglaterra es uno de los pocos países en los que el torneo de Copa sí tiene cierto prestigio, sí es muy codiciado, sí puede, si no salvar una temporada, sí por lo menos es algo que añade bastante al palmarés. El Manchester de Mourinho le salvó la temporada. Por ejemplo, ¿no? Y sí, no es como ganar la Copa MX, que salvo el club que la gane, a todos los demás no le importa. La FA Cup en particular sí tiene cierto prestigio que les hace competir por ella, y se les ha ido. Se les fue antes la Carabao Cup, se llama la Copa de la Liga, que bueno, en ese caso fue más justificable porque tuvieron que enviar un 11 sub-23 porque tenían que ir al Mundial de Clubes. Pero bueno, a fin de cuentas ya se les fueron 2 torneos. Están ahora en peligro en el más importante de todos, que es la Champions League. Quizá para ellos este año es más importante la Liga, porque les surge ganarla después de 30 años. Pero bueno, lo que pintaba como una temporada hiperdominante, como llegó a ser, por ejemplo, la del City el año pasado, que ganó todos los torneos locales y llegó lejos en la Champions League, pues ahora está en peligro. Y es parte de eso, ¿no? De esos picos de rendimiento, de cómo el Liverpool jugó durante mucho tiempo a un muy alto nivel, pero ahora algo ha pasado, el equipo no está funcionando igual, y no solo perdió contra el Atlético, no solo perdió contra el Watford la semana pasada y ahora contra el Chelsea, sino que incluso el partido contra el West Ham, que es su única victoria en los últimos 4, fue un partido que ganó, no por casualidad, pero sí con algo de suerte. Y pasando a otro tema de fútbol internacional, y hablando de algo que no es mentira, sino absolutamente verdad, ya en España hay voces que dicen que Vinicius debería ser Balón de Oro o será el futuro Balón de Oro. Yo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con esas voces. Me parece que Vinicius es uno de esos jugadores que salen una vez por generación. La generación anterior era Robinho, claro, que sabemos que ganó varios Balones de Oro. La generación anterior de esa era Royston Drenthe, que bueno, es uno de los mejores jugadores de la historia, como todos sabemos. Y bueno, me parece que en el caso de Vinicius, pues sí, podemos esperar Balones de Oro, si no ahora, sí a final de este año. Yo aún tengo algunas dudas, no por Vinicius, porque claramente es un jugador especial, sino por la gran competencia que tiene. Hablamos de jugadores como Isco, como Marco Asensio, que aún están esperando también su oportunidad. Esperando, según yo ya ganaron 3 Balones de Oro, ¿no? No me enteré de ello. No, o sea, para mí los ganadores del Balón de Oro, de acuerdo al diario AS, son los siguientes: Cristiano, Isco, Cristiano, Asensio, Cristiano, Isco, Asensio, Vinicius. Interesante. Y quizá, pero solo si decide bien y cambia en el futuro los colores, Mbappé. Pero lo tendrá difícil, será complicado porque ya pelearle un puesto a Vinicius y a Rodrigo, que viene detrás, será complicado. No, bueno, y es también es muy interesante como Neymar fue mucho tiempo el gran candidato a Balón de Oro, después no, después otra vez sí, después no, ahora parece que otra vez no. Sí, no, ya, es que elige mal, toma muy malas decisiones y eso evidentemente mata sus posibilidades.
hablando en serio por un segundo solo de Vinicius, por Dios, o sea, es un jugador que tiene talento, que tiene cierto talento, tiene un talento para hacer cosas específicas, pero como vamos a hablar con Diego Mejía, que es una de las cosas que siempre insiste, decide muy mal. Un jugador que decide muy mal no puede ser Balón de Oro. O sea, y esas cosas no se arreglan tan fácil. No es que de hoy a mañana va a mejorar notablemente su toma de decisiones. Sí, o sea, metió el gol con el que ganaron el clásico. Y sí fue útil, fue peligroso porque tenía una función específica que cumplió bien. Pero no es un jugador ni tan completo ni lo inteligente dentro del campo de juego como para ganar un balón de oro, y esas cosas no cambian tan radicalmente. Sí, no, o sea, para ponerlo más claro, no es un jugador especial al grado que se requiere para ganar un Balón de Oro. Puede tener una buena carrera, a fin de cuentas Claro. en el Madrid ha tenido destellos importantes, tanto en su presentación como en esa temporada en este clásico en el que fue importante, pero definitivamente cuando ves portadas y tweets de periodistas españoles reconocidos aquí que lo ensalzan y lo ven de nuevo como la gran figura, el siguiente Cristiano del Real Madrid, sí hace falta pues ponerle un poco de sarcasmo a esto y pedir mesura, porque no, o sea, es vender humo con un jugador que, pudiendo ser bueno, no va a ser un jugador de generacional como lo han sido Messi o Cristiano y como lo será Mbappé seguramente. Ojalá, ¿no? Ojalá. En fin, y bueno, hablemos con Diego Mejía. Hablamos con Diego Mejía, vamos a abrir la puerta y vamos a ello. Pues estamos aquí con Diego Mejía. Diego es un exjugador mexicano que ahora está en Barcelona, jugó en equipos tan ilustres como el Morelia y los Cholos, y los Dorados de Sinaloa. Y el Veracruz. Y el Veracruz. Bueno, pero en Veracruz que no jugó mucho, parece. No, poco tiempo. Y ahora está aquí en Barcelona estudiando para director técnico y además haciendo un trabajo muy interesante con el Manchester City. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Pues cuéntanos un poco qué estás haciendo por aquí, de qué se trata y cómo vas a ayudar al fútbol mexicano para salir de nuestra ausencia de quinto partido. No, pues, primero tomé la decisión porque vine a estudiar un máster de alto rendimiento, pensando en mis planes de ser entrenador. La verdad que surgió la oportunidad a partir de muchos compañeros del medio mexicano que han venido a hacerlo, y me pareció fantástica la idea. Después de leer el contenido un poco de lo que trataba el máster, me pareció que era bastante interesante. Y bueno, se relacionaba un poco con el trabajo que estoy haciendo ahorita de home office con un equipo europeo. Este equipo europeo, pues, si nos puedes decir un poco en qué consiste el trabajo que haces para Manchester City. Bueno, trabajo es como en el área de scouting juvenil en Latinoamérica y Norteamérica. Es un poco un trabajo de análisis. No es totalmente de campo. Hay un departamento de campo que selecciona jugadores, y yo los estudio en base a sus comportamientos y en base a lo que el club necesita de aquí a lapso de 5 años. Entonces es un trabajo un poco duro, porque te puedes equivocar mucho porque hay que ser visionario, ¿no? Entonces hay que tener los detalles súper claros. Y a ver, explícanos un poco cómo funciona el sistema. ¿A ti te mandan los jugadores o tú los seleccionas, o cómo es que el Manchester City se fija en un jugador random y te dice: Diego, ¿qué onda? O tú le dices: oye, Manchester City, Pep, hermano, ¿cómo estás? Amigo del alma, aquí está este jugador, Martín del Palacio Jr., que es buenísimo. No funciona de esa manera. La realidad es que yo no hago nada de trabajo de campo. Existe una red de scouters que hacen el trabajo de campo, seleccionan jugadores, y simplemente a mí me mandan videos donde yo tengo que hacer análisis de los jugadores en base a las estructuras que el Manchester City busca para el desarrollo de sus jugadores, ¿no? Cuando a ti te manda un jugador, ¿qué es la prioridad para ti? Analizar características técnicas, tácticas, físicas, o sea, ¿qué es lo que te piden que veas de un jugador? Todo. Lo que pasa que es súper interesante la manera en la que en Europa se observa el jugador. No se observa como no sé si es pluridisciplinar, o sea, sino creen que el jugador está constituido por varias estructuras, ¿no? Y hay que tener en cuenta todas esas estructuras.
pero bueno, básicamente la que me toca a mí detectar es un poco la estructura emotivo-volitiva, la estructura creativo-expresiva, la coordinativa, la condicional, y bueno, es un trabajo, la verdad que bastante padre, ves mucho fútbol, y bueno, te encuentras con gratas sorpresas. Y bueno, dentro de este marco conceptual que utilizas y con el que trabajas, y bueno, y con tu experiencia de exjugador de primera división, ¿qué tiene de bueno el jugador mexicano que puede ser atractivo para Europa y cuáles son sus deficiencias? Desde mi punto de vista, el nivel del jugador mexicano es bastante bueno. Técnicamente es un jugador que está bien trabajado, pero el gran problema creo que viene en la toma de decisiones, y viene una parte del tema formativo, ¿no? Del tema estructural, la manera en la que se forman los jugadores. En México formamos al jugador como muy independiente, como muy lineal, como que separamos la parte física de la parte técnica, de la parte táctica, de la parte psicológica, y aquí no, aquí se trabaja al jugador en base a que él se autoestructure, y todas esas partes van conjuntamente. Entonces hacen que los jugadores tengan una mejor toma de decisiones, ¿no? O sea, o que estén acostumbrados a tomar decisiones. No es como un círculo cerrado. Aquí es más bien un lugar que dejan a la creatividad y que el jugador se autoconstruya prácticamente. Sobre lo mismo, hablábamos antes de empezar la entrevista de cómo en México quizá un lateral al recibir el balón tiene quizá 3 opciones y siempre decide en función a eso, mientras que en Europa es una cuestión mucho más fluida, ¿no? Sí, más o menos yendo a ese ejemplo, hablamos de que en México al jugador se le construye a partir del modelo, ¿no? Y el modelo, si el entrenador te dice que el lateral tiene que cumplir con estas 3 funciones, entonces si de esas 3 funciones se le presenta una cuarta, ya él lo sacará de esa zona y no sabrá cómo resolverlo. La realidad es que aquí el jugador se forma a partir del jugador, ¿no? O sea, el modelo se construye a partir del jugador y no al revés. Entonces, eso hace que el jugador siempre tenga una cognitivamente sea fuerte y sea creativo y pueda resolver las situaciones que se le presenten. Aunque ciertamente, bueno, Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, tiene un modelo muy claro de juego, ¿no? Sí, eso es otra parte, eso sí ya es parte de lo que estoy estudiando un poco y ahora he entendido mucho. La estructura y el modelo de juego ha cambiado de Pep. Si te fijas, no es lo mismo porque no tiene los mismos jugadores, pero sus principios de juego son los mismos. Siempre busca lo mismo, siempre busca sacar el balón desde atrás, hacer superioridades numéricas, encontrar el jugador libre. Ahora lo hace distinto, ¿no? Antes Alves, bueno, los laterales en el Barcelona estaban súper altos y ahora los laterales los cierra en el City al lado del medio centro. Entonces cambia la estructura, pero creo que sus principios siguen siendo los mismos. Y en ese sentido permea dentro del Manchester City de lo que te piden buscar ese modelo original, o no realmente, o sea, buscan jugadores que eventualmente puedan hacer que el modelo se adapte a ellos. No, ellos, una de las grandes cosas que hace Pep en el City no nada más es dirigir al primer equipo, ¿no? Es que a partir de Pep se construyó un modelo y una estructura en fuerzas básicas para tener súper claro. Entonces, ¿qué te permite eso? Que puedas tener un filtro mucho mejor de los jugadores que quieres. Se te podrán ir muchos porque no entran dentro de tu modelo, pero pues es un precio que hay que pagar, pero creo que tienes menos errores a la hora de captar. En el caso, bueno, el modelo del City que conoces, ¿qué jugadores mexicanos, o sea, cuando es un jugador mexicano que te muestran para a su vez mostrárselo al City, ¿qué es el factor más decisivo que le falta mejorar a ese jugador mexicano en general? Yo sigo creyendo que esa toma de decisiones, el que el jugador sepa y piense lo que está haciendo en el campo. Regularmente lo tuve como experiencia y puedo hablar por muchos jugadores. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Lo hacemos por una inercia, ¿no? Entonces acá como que es un poco más metódico la manera en la que se le enseña al jugador de lo individual se le mete al modelo de juego, siempre buscando potenciar esas capacidades individuales que tiene, ¿no? Es como un poco ahí donde viene
la diferencia. ¿Consideras que esto puede ser también parte de lo que influye, ya aplicándolo a los jugadores que están ahora mismo en Europa, a lo que estamos viendo como cómo están batallando la gran mayoría para jugar regularmente en los equipos, tanto los que se acaban de ir en el último año y medio, como un caso como el de Shoki Lozano, que ya estaba en Europa, pero el cambio de equipo le ha perjudicado en términos de minutos? O sea, el hecho de que no están completamente formados para un sistema más complejo. Yo no sé si estén formados para un sistema complejo. A mí se me hacen grandes jugadores y creo que pueden jugar en el club en el que estén. Lo que sí es que volvemos al tema de adaptación. A ellos tema de formación, perdón, a ellos los forman para que cumplan ciertas cosas dentro de su posición. Pero aquí están encontrando diferentes características de compañeros y de rivales y de entrenadores. Entonces, por ponerte un ejemplo, un jugador que viene a Europa, que está acostumbrado a que le dijeran tú no te metas a la línea de 3 para sacar el balón, y si ahora viene y lo necesita, tal vez no sabe hacerlo. Entonces eso complica su proyección aquí, porque el técnico prefería a alguien que ya no tenga que decirle y decida en qué momento se tiene que meter con los centrales para sacar el balón. Ahí viene un poco este tema de la toma de decisiones. Un poco lo que decía Héctor Moreno de que en Italia aprendió a defender, ¿no? Tal cual. Es padre escuchar a Héctor, porque él decía que a él siempre lo contrataban y cuando le dan instrucciones, todas las instrucciones eran para sacar el balón desde atrás, pero pues él defendía con lo que tenía y llegando a Italia se dio cuenta que no sabía defender y que realmente aprendió a defender después de 10 años de Europa, 5 o 6 años en Europa, ¿no? Y bueno, pasando a tu otra dualidad de lo que estás haciendo aquí en Europa, y hablando de pues los técnicos jóvenes mexicanos que bueno, les está costando tanto trabajo, a pesar de que en algunos casos están preparados. ¿Qué piensas que está pasando ahí? ¿Por qué los entrenadores son siempre los mismos? ¿Qué es lo que falta para que los técnicos mexicanos puedan dar ese paso, se les dé esa confianza? Sin duda, el primer paso es la preparación, buscar conocer más del tema y buscar prepararte más en el tema del fútbol. No todo en el fútbol es saber conceptos, y más siendo técnico. El técnico maneja grupos, el técnico maneja egos, el técnico prácticamente administra un club desde el lado de lo deportivo, de los jugadores. Siendo honestos, ¿qué nos falta a los jóvenes? Primero oportunidad, pero después esa oportunidad hacer algo con ellas, ¿no? Ganar un título, tener buenas campañas, porque si no seguirán yendo por los mismos. Imagino que bueno, ahora que hay técnicos jóvenes mexicanos que están formados en Europa, al volver a México puede ser también un obstáculo para ellos, o al menos un hándicap importante, el hecho de que, ellos llegan a México con una oportunidad para dirigir por primera vez, habiéndose formado en Europa, pero llegan a un sistema en el que el resto de los elementos no se formó igual. O sea, entonces hablamos de preparadores juveniles, de jugadores que ya están habituados a un sistema distinto, y cuando llega el técnico mexicano con otra formación, hay una resistencia para ellos, ¿no? No, en realidad el jugador mexicano tiene eso, ¿no? Sí hay un grado de madurez que lo agarra un poco más adelantado en su vida, no sé, 23, 24 años, cuando en Europa 19, 20 los jugadores tienen esa madurez. Pero hoy hay un claro ejemplo, no es mexicano, pero es Guede, que llega a Morelia, tiene una manera de trabajar completamente distinta, unos entrenamientos en los que al jugador lo hace decidir pensando, le crea el trabajo pensando en lo que va a pasar el fin de semana, y el jugador decide a partir de ahí, y desde mi punto de vista es de los mejores clubes que juegan hoy en México, ¿no? Ha cambiado un poco la idea del modelo estructurado y de tú no te mueves de aquí, tú muévete para allá, tú muévete de este lado. Morelia, te das cuenta que bueno, a pesar de, como todos dicen, del plantel tan corto que tiene, el equipo lo ha hecho bastante bien, ¿no? Y ha jugado bastante bien y muchas veces pasa por encima de rivales. Contra Pumas no pasó, no me acuerdo. Afortunadamente. En realidad no, sí pasó, nos ganamos 2-1. Pero es realmente muy interesante, y digo, platicando un poco más ya, sabemos que te tienes que ir pronto. Cuéntanos qué sigue para ti aquí, cuánto tiempo te quedas por Barcelona, cuánto tiempo hasta que regreses a salvar al fútbol mexicano, por favor. No soy un salvador, no, la realidad es que estoy aquí por como fui futbolista, por un sueño. Mi interés es prepararme bastante bien, estoy con toda mi familia, estoy muy contento. Seguiré algunos meses preparándome. Mi esposa está embarazada, nacerá aquí mi hijo. Muchas gracias.
Entonces, bueno, ya buscaremos el momento, ojalá se presente una oportunidad pronto y de poder regresar y empezar a poner en práctica todo, ¿no? Una cosa más antes de despedirnos, ya que has estado aquí un tiempo, ya que has visto trabajando para una organización en el extranjero, una organización europea, conociendo a los técnicos mexicanos y al fútbol mexicano, ¿por qué los entrenadores mexicanos no se atreven a dirigir afuera? Yo creo que es un tema, desde mi punto de vista, de comodidad. El fútbol mexicano paga bien, ahí pues ya lo vemos con la baraja de entrenadores, casi siempre se repite el mismo. Saben que si se quedan ahí, si no están dirigiendo ahorita, en algún momento los van a llamar. Y desde mi punto de vista es un tema de comodidad, ¿no? Es un tema en el cual ellos son conocidos en el medio, los respetan, cobran bien, y digo, es respetable, no es una crítica, es respetable, y bueno, me gustaría estar en esa situación, claro, para poder decidir. Pues muy bien, ¿algo más, Luis? No, creo que por ahora sabemos que Diego tiene que irse, pero esperamos tenerlo de vuelta con nosotros más adelante en el podcast y poder dar más tiempo y demás temas con él una vez más. Discutir, como decimos aquí específicamente, discutir desde el bar. Efectivamente, será muy interesante. Estaría increíble. Vale, pues muchas gracias, Diego. Un abrazo, muchas gracias por invitarme. Gracias, Diego. Bueno, muchas gracias a Diego, que ya Diego se nos adelantó en el camino. A la escuela, tiene que irse a la escuela. Y bueno, cerremos el programa, nos queda un poco de tiempo. Hablemos del rumor de que Chucky Lozano va a ir al Everton con Carlo Ancelotti. Ya lleva un rato, pero ahora ha vuelto ya en Italia. Dicen que ya no hay posibilidad de que Chucky se quede en el equipo napolitano. Y bueno, más allá de que siempre será positivo que se vaya a un equipo donde el técnico lo quiere, a mí sí me parece, así como cuando se fue a Italia, alerté en Twitter diciendo que iba a ser complicado para Chucky porque la diferencia en los espacios en la Serie A con la de la Eredivisie es brutal. Me parece que la Premier sí es una liga que se ajusta mucho más a sus características, ¿no? Sí, definitivamente, ahí sí la velocidad del Chucky puede ser importante. No le van a pedir, como le pide Gattuso, que aporte a la defensiva tanto como necesita en el fútbol italiano, y definitivamente puede ser una muy buena opción, sobre todo considerando que bueno, el equipo del que se habla es precisamente el que tiene al técnico que lo llevó al Napoli, que confió en él, que le intentó cambiar la posición, pero bueno, porque algo le ve a Ancelotti, que nosotros quizás no sepamos en este momento, pero sin duda, pues después de este año terrible que está teniendo Chucky Lozano, sería fabuloso que pueda cambiar de aires pronto, que no se quede estancado en el mismo club por años, como por ejemplo fue el caso de Giovanni Dos Santos cuando se fue al Tottenham, y en lugar de escapar pronto de ahí, le tocó vivir sesión tras sesión tras sesión. En este caso parece que el Napoli está más bien dispuesto a cortar sus pérdidas pronto, en lugar de aferrarse a que, no, prestémoslo y quizá en algunos años nos sea útil o lo podamos vender a mejor precio. En este caso lo que se habla es de que ya se le ve como, pues no como un caso perdido, pero sí como una inversión que les ha fallado. Entonces esto le puede abrir la puerta para irse, y si es un equipo donde las características de la liga le benefician y donde el técnico lo quiere, lo conoce ya, tiene una muy buena relación con él, pues qué mejor. Así es, y bueno, creo que con esto cerramos el programa de hoy. El primer episodio de Desde el Bar. El primer episodio de Desde el Bar, ya el nombre oficial, trademark. Ojalá que les haya gustado. Como siempre, sugerencias y preguntas y quejas las pueden hacer a Twitter. Mi Twitter es @martindelp. El de Luis es @LuisRHA. Y bueno, pues nos vemos el próximo viernes, donde hablaremos de el gran clásico del fútbol mundial, Pumas América. Venga, hasta viernes. Chao.